Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 9 de diciembre de 2015. Comenzamos. El Papa Francisco inauguró ayer el Año Santo de la Misericordia cruzando por la Puerta Santa, por la que pasarán millones de fieles durante este año extraordinario de gracia que el Señor regala a su Iglesia. A su lado estaba el Papa emérito Benedicto XVI. Durante el viaje de regreso de África a Roma, el Papa respondió a las preguntas de los periodistas, entre ellas una relacionada con el juicio que se está llevando a cabo en el Vaticano por la difusión de documentos reservados. El secretario de Estado, Cardenal Parolin, ha participado en la Cumbre del Clima de París, recordando que las principales víctimas del cambio climático son los pobres. El prefecto para el culto divino, Cardenal Sara, ha recordado en una entrevista que los no católicos no pueden comulgar y que si lo hacen cometen un sacrilegio. El Senado norteamericano ha rechazado que se sigan dando fondos a Planned Parenthood, la multinacional abortista. Obama, sin embargo, vetará esa prohibición para seguir apoyando el negocio de la muerte de seres humanos. El año de la misericordia ya ha comenzado. El Papa Francisco, acompañado del Papa emérito Benedicto XVI, lo inauguró en Roma, cruzando la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Millones de fieles católicos se beneficiarán de las múltiples gracias espirituales de este tiempo extraordinario. A las 9:30 de ayer, solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, tuvo lugar en San Pedro de Roma la ceremonia de inauguración del Jubileo de la Misericordia, un acto que coincide con el 50 aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II. Recordando el aniversario del concilio, fueron leídos algunos fragmentos de las constituciones conciliares Dei Verbum, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes, y dos fragmentos de la Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo y Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa, respectivamente. El Evangelario preparado para este Año Santo fue depositado sobre el mismo atril que durante todas las sesiones del concilio fue puesto sobre el altar de la Basílica de San Pedro a fin de hacer evidente a todos la importancia de la palabra de Dios. El Papa pidió la apertura de la puerta y la atravesó. Después de él, los cardenales, obispos y representantes de los sacerdotes, religiosos y laicos cruzaron la Puerta Santa, dirigiéndose en procesión hasta la tumba del apóstol Pedro, desde donde comenzó la Santa Misa. A la apertura de la Puerta Santa seguirá el domingo 13 de diciembre, por primera vez en la historia de los jubileos, la apertura de la Puerta Santa en todas las catedrales del mundo. También el Papa Francisco ese día abrirá la Puerta Santa de su catedral en Roma, San Juan de Letrán. Asimismo, en Roma, el viernes 18 de diciembre, el Papa Francisco llevará a cabo un gesto simbólico, abriendo la Puerta de la Misericordia del albergue Don Luigi Di Liegro de Caritas de Roma, en Vía Marsala. Como es habitual, el Papa Francisco respondió a las preguntas de los periodistas en el viaje de vuelta de su visita a África. Habló del cambio climático, de los preservativos, de sus próximos viajes y de la lucha contra la corrupción, puesta de manifiesto en el juicio que se sigue en el Vaticano contra los responsables de filtración de documentos. El mundo está al borde del suicidio si no cambia decididamente la dirección para afrontar los problemas relacionados con el cambio climático y con el actual modelo de desarrollo. Lo dijo el Papa Francisco dialogando con los periodistas durante el vuelo que lo llevó de Bangui a Roma. ¿Cómo fue posible el nombramiento de Monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda y de Francesca Chowocchi en la Comisión COSEA? ¿Cree haber cometido un error?, le preguntaron. Fue un error, afirmó el Papa. Vallejo entró por el cargo que tenía y que ha tenido hasta ahora. Era el secretario de la Prefectura de los Asuntos Económicos. ¿Cómo entró ella? No estoy seguro, pero creo que no me equivoco si digo que fue él el que la presentó como una mujer que conocía el mundo de las relaciones comerciales. Trabajaron y cuando terminó el trabajo, los miembros de la COSEA se quedaron en algunos puestos en el Vaticano. Quiero decir una cosa, añadió el pontífice. 13 días antes de la muerte de Juan Pablo II durante el Via Crucis,
El entonces cardenal Ratzinger habló de suciedad de la Iglesia. Él fue el primero que lo denunció. Después muere Juan Pablo II y Ratzinger, que era decano en la misa proleyendo pontífice, habló de la misma cosa. Nosotros lo elegimos por esa libertad al decir las cosas. Desde ese tiempo está en el aire en el Vaticano que allí hay corrupción. La Iglesia ha hecho oír su voz en la cumbre del clima. El cardenal Parolin ha llevado las palabras del Papa recordando que es urgente tomar decisiones y que las principales víctimas son los pobres. El cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, ha intervenido en la cumbre sobre el clima que se está celebrando en París. El purpurado ha señalado 3 pilares sobre los que debiera basarse un posible acuerdo global. El objetivo es aliviar el impacto del cambio climático, combatir la pobreza y hacer florecer la dignidad de la persona humana. Reconocer el imperativo ético de actuar en un contexto de solidaridad global, tratar de orientar a las autoridades públicas e instituciones privadas a emprender con convicción el camino hacia una economía de bajo contenido de carbono y hacia un desarrollo humano integral, prever procesos de revisión de los compromisos asumidos que sean transparentes, eficaces y dinámicos. Son los 3 pilares sobre los cuales debiera basarse el acuerdo global y transformativo. Durante su intervención en la conferencia, el secretario de Estado recordó que el Papa, en su discurso del 26 de noviembre en la sede de la ONU, de Nairobi, hizo amplia referencia a la cumbre, deseando que la misma se concluya con la adopción de un acuerdo global y transformativo. Sería trágico, agregó, que los intereses particulares prevalezcan sobre el bien común. Los no católicos no pueden comulgar. Así lo ha recordado el cardenal Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, saliendo así al paso de algunas interpretaciones que se prestaban a la confusión. El cardenal Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, ha contestado a unas preguntas sobre la posibilidad de que un cristiano no católico, casado con un cónyuge católico, pueda comulgar. El cardenal es tajante: sería un sacrilegio. ¿Podría un sacerdote dar la Sagrada Comunión a ambos cónyuges si sabe que uno de ellos es católico y el otro no? Le preguntan. No, solo podemos dar la comunión a los católicos, respondió el cardenal, para añadir: a veces un anglicano que vive desde hace mucho tiempo lejos de su iglesia y que desea recibir la comunión puede participar en la misa y recibir la comunión en la Iglesia católica, siempre que no esté en pecado y esté casado válidamente. Porque ellos sí creen en la Eucaristía, aunque en la Iglesia anglicana no haya realmente Eucaristía, porque no existe sacerdocio. Pero es raro y solo sucedería en circunstancias muy excepcionales. ¿Y una mujer que es luterana o anglicana y está casada con un hombre católico, si van a misa el domingo, ¿sería posible que recibieran la comunión? Le preguntaron. El día de su boda, el sacerdote dio la comunión al marido católico y no a la esposa luterana o anglicana. Lo mismo sucede si van a misa juntos, porque no hay intercomunión entre los anglicanos y los católicos, entre los católicos y los protestantes. Si van a misa juntos, el cónyuge católico puede ir a comulgar, pero el luterano o anglicano no puede. Si no estamos unificados en la fe y la doctrina, ¿cree usted que abrir las puertas a la intercomunión perjudicaría la fe en la presencia real? Yo creo que fomentaría la profanación. No se trata de hablar con el Señor para saber si debo ir a comulgar. Tengo que saber si estoy de acuerdo con las normas de la Iglesia. Mi conciencia debe estar iluminada por la ley de la Iglesia, que dice que para comulgar necesito estar en estado de gracia, sin pecado y compartir la fe de la Iglesia católica. En una votación histórica, el Senado de Estados Unidos ha prohibido la financiación pública a la multinacional abortista Planned Parenthood. Probablemente Obama vetará dicha medida para seguir financiando abortos. Votación importante en el Senado de los Estados Unidos. Liderado por el Partido Republicano, se ha aprobado una nueva ley con la que se retirarán el 80% de los fondos federales a la multinacional del aborto Planned Parenthood y además tumba aspectos claves del Obamacare, como la obligación de las empresas a proporcionar a sus empleados un seguro que incluya el acceso a métodos abortivos. Ahora la ley tiene que votarse en el Congreso
cámara dominada por los republicanos y por lo tanto pasará sin problemas. Se encontrará con el veto de Obama, ya que lo ha anunciado. Aún así, los grupos pro vida están satisfechos, pues el paso que se ha dado es muy importante. Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la lucha contra la corrupción en el Vaticano, iniciada por el Papa Benedicto XVI y continuada por el Papa Francisco. El viaje del Papa a África ha dado para mucho. Lo mejor del viaje ha sido que el Papa lo ha hecho y que ha regresado a Roma sano y salvo. Para eso yo por lo menos he estado rezando y he hecho rezar a otros, que no le pasara nada porque era un viaje de altísimo riesgo. Pero naturalmente además de eso ha habido muchísimas cosas positivas. Ya comenté algo la semana pasada y quisiera referirme ahora a ese diálogo que el Papa tiene con los periodistas en el viaje de vuelta a Roma. Suele hacerse en todos los viajes y también lo hacían los pontífices precedentes. En este caso, el Papa ha contestado a las preguntas que han sido muy variadas, pero una de ellas ha hecho referencia a la corrupción. Está celebrándose en Roma, el Vaticano, el llamado juicio Batilix II, es decir, la segunda gran filtración de documentos, en este caso referidos a asuntos económicos, que han protagonizado dos periodistas, un sacerdote y unas relaciones públicas que había estado trabajando para el Vaticano. En la respuesta a los periodistas, el Papa Francisco dice con toda claridad, realmente unas palabras dignas de tener en cuenta. Habla de su predecesor, el Papa Benedicto. Dice, cuando 13 días antes de morir Juan Pablo II, Ratzinger, así le llama, era entonces el cardenal Ratzinger, hay que recordarlo, por encargo del Papa Juan Pablo II, escribió el Via Crucis, 13 días antes de la muerte del Santo Padre, y Ratzinger habló claramente contra la corrupción y la suciedad en la Iglesia. Dice, siendo decano del Colegio Cardenalicio, hace la misa proleyendo pontífice y de nuevo habla claramente contra la corrupción de la Iglesia. Lo elegimos por eso, por su libertad y por su decisión de acabar con la corrupción en la Iglesia. Son palabras de Bergoglio sobre Ratzinger, del Papa Francisco sobre el Papa Benedicto. Son palabras de elogio que dejan clara la estima que uno tiene por el otro y cómo valora el trabajo que inició su predecesor. Es verdad que esto también deja un poco en el aire, quiero decir, vuelve a poner de actualidad aquella supuesta petición del cardenal Martini, ya poco antes de morir, al Papa Benedicto en el encuentro que tuvieron en Milán en el año 2012, y que supuestamente Martini le pediría a Benedicto que dimitiera porque había fracasado en la lucha contra la corrupción y había permitido que el primer escándalo Batilix tuviera lugar. Eso queda en el aire y no es el tema de esta meditación. Sí que es, y ese es mi objetivo ahora, de poner de manifiesto que el propio Papa Francisco reconoce que quien empieza la lucha contra la corrupción en serio es el Papa Benedicto. Y me parece que hay que destacarlo porque ha sido y es tan vituperado el Papa Benedicto que me parece de justicia que se le reconozcan los méritos que ha tenido. Quizá algún día la historia le haga justicia y diga que su defensa de la ortodoxia, de la verdad, del dogma, junto con su lucha contra la corrupción y contra la pederastia, son los motivos principales que llevaron a sus enemigos a hacerle la vida imposible. En cualquier caso, el Papa Francisco reconoce los méritos de su predecesor y dice también con toda claridad que está siguiendo esa línea para acabar decididamente con la corrupción en la Iglesia. En esta tarea, en este esfuerzo por acabar no solamente con el blanqueo de capitales inicuo en cualquier caso, y más si lo hace la propia Iglesia, sino también contra cualquier sombra de corrupción interna, tanto en el aspecto moral como en el aspecto económico, que es una dimensión del aspecto moral, hay que darle al Papa Francisco todo el apoyo. El Papa Francisco tiene derecho
a encontrar el apoyo de todos los católicos en la lucha para limpiar la Iglesia. Tiene derecho a encontrarlo y tenemos que dárselo sin ningún tipo de duda. El Papa Francisco está llevando a cabo una tarea esencial para el futuro de la Iglesia. La Iglesia, y sobre todo en aquellos organismos que más la representan, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, toda la Iglesia, pero esos organismos son más visibles. Y no puede ser que ese cuerpo místico de Cristo quede ensuciado por prácticas que en cualquier caso, y no solamente en la Iglesia, serían condenables. Ortodoxia, es decir, verdadera doctrina, y ortopraxis, es decir, verdadera vida, tienen que ir siempre unidas. Ni podemos predicar herejías e intentar vivir éticamente bien, ni podemos predicar la doctrina verdadera y vivir éticamente mal. Ortodoxia y ortopraxis tienen que ir unidas. El Papa Francisco está haciendo una lucha y un esfuerzo continuando el de su predecesor para limpiar a la Iglesia de corrupción. Tiene todo nuestro apoyo, no solamente nuestras oraciones, sino también nuestro afecto, nuestra estima por esa tarea que está llevando a cabo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al tanto de lo que va sucediendo en la Iglesia, pueden visitar nuestra página web católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.